Bueno, Cari, para entender, sigo tratando de entender. Obviamente el lenguaje es algo vivo, que va cambiando y que Dani mismo, o sea, planteó casos como el caso del uso de la palabra mogólico, cómo fue evolucionando en el tiempo. Hay ciertas cosas que son más fáciles de cambiar, como una sola palabra. Yo cuando nací la palabra trucho no existía y después empezó a aparecer, no sé, por generación espontánea de alguna manera y la adoptamos y hoy es parte de lo que hablamos de nuestro lenguaje diario. Cari, ¿qué es lo que sí evoluciona, lo que no evoluciona o que puede cambiar más o menos fácil en un idioma? Un par de cosas antes de contestarte esa pregunta. Lo primero es que yo no voy a tomar partido, tengo mis preferencias personales, pero a mí lo que me interesa hacer respecto de este cambio es, por más pequeño o grande que sea, yo creo que el intento de cambio de creación del tercer género por ahora es un fenómeno pequeño, pero como pequeño muy grande, y de hecho por eso circula en los medios, por eso estamos discutiendo, por eso acá, salvo él, todos sabemos de qué estamos hablando. Entonces es un tema que para mí vale la pena hacerse una pregunta previa a tomar posición sobre eso, que es ¿por qué está ocurriendo? ¿Cuál es la insatisfacción que hay detrás de la creación de algo muy, muy importante? La armatura de género y número son como los grandes pilares de nuestra lengua, entonces es un cambio que le estamos pidiendo o que mucha gente le está pidiendo en un lugar muy importante de la lengua. Entonces yo quiero entender y ver si tiene sentido o no tiene sentido. A mí decir respecto de esto es ridículo o no es ridículo, me parece que es como un adjetivo que no cuadra, si es ridículo o no ridículo, respecto de que, digo, si hay una razón para que alguien lo use, me parece importante entender cuál es esa razón y también me parece importante entender cuáles son los obstáculos que hay para que esto se establezca como algo más que un cambio transitorio. Entonces eso en primer lugar. En segundo lugar, yo personalmente lo veo como algo distinto o que ya trascendió mucho el primer punto que hizo Dani, que fue la cuestión de este tipo de cuestiones ligadas a lo políticamente correcto. Yo creo que efectivamente hay grupos muy minoritarios, quizás en el origen de este cambio, que lo pensaron como una reacción ideológica frente a ciertas cuestiones, pero creo que si nosotros estamos hablando de eso hoy es porque ese uso trascendió a esos grupos pequeños y mucha otra gente, como la mayoría de los usuarios de la lengua, lo adoptó por razones prácticas, es decir, porque es un tercer género que le permite decir al hablante con más precisión algo que decía con la precisión muy inexacta que le daba un uso que para mí está desfasado respecto de la realidad. ¿Y qué quiero decir con eso? Dani habló de cosas que no sé si se entendieron del todo, de lo no marcado respecto del número, cuando uno usa el presente o uno usa el singular para... Me parece que estamos viendo que en el género está pasando algo distinto y yo personalmente creo que está pasando algo distinto porque no es más cierto o es cada vez menos cierto para más gente que cuando usamos el masculino no marcado no se crean confusiones. Para decirlo de otra manera, creo que lo que pasó o la manera en que yo veo este fenómeno es que el masculino no marcado, es decir, usar el masculino para nombrar a toda la especie, más allá de las razones por las cuales el masculino se convirtió en lo no marcado, que no la sabemos, sí sabemos que durante muchísimo tiempo, durante muchos siglos de la historia de nuestra lengua, no llamó la atención. ¿Por qué? Porque la mayoría de los grupos sociales relevantes estaban o mayoritariamente o exclusivamente compuestos por hombres. Entonces tenía sentido, por la ley de las mayorías que rige la lengua, nombrar con el género de las mayorías a...
mayor fuerza e intensidad, son grupos en donde las mujeres ocupan un lugar importante, o son la mitad, o muchas veces son mayoría. Entonces empiezan a aparecer muchas situaciones en donde usar el masculino para grupos en donde la mitad o la mayoría son mujeres deja de ser preciso. En primer lugar, llama la atención como algo no del todo ajustado, pero además en muchos casos deja de ser preciso. Muchos de nosotros habremos pasado por la experiencia de tener a nuestros hijos en colegios mixtos, en donde en los chats, sobre todo las que tenemos hijos varones, alguien dice invito a los chicos al cumpleaños, y alguna madre de hijas mujeres pregunta si el cumpleaños es solo de varones o también de chicas. Digo, o sea, hay, como estas situaciones hay un montón. Él hablaba de Ignacio Bosque de la Real Academia, y a mí no me llama para nada la atención que en el momento en que en España se le pide a la Real Academia que se expida sobre el lenguaje, es cuando en el gabinete de ministros españoles, que son 17, 11 son mujeres. Entonces, a los medios, a las ministras, a los ministros y a todo el mundo les empieza a parecer que hay algo en la lengua que está ajustado respecto de la sociedad. Y el último punto es que lo que está desajustado, me parece a mí, en este caso es muy evidente, es que no es que nadie le está pidiendo a la lengua que cambie la realidad, que incluya algo que todavía no está incluido. Creo que es al revés, que le estamos pidiendo a la lengua que nombre de una manera más precisa una realidad que ya cambió. Dani, obviamente los lenguajes evolucionan con el tiempo, van mutando, se van transformando en otros lenguajes, o son los mismos lenguajes que se van enriqueciendo. ¿Esto es un ejemplo más de eso o no? No, todavía no, porque para que mutara tendríamos que tener una comunidad, por lo menos que sea aquello de 50 personas, que hablan solo en eso, y que los del castellano ya no los entendemos, y ellos no nos entienden en castellano, como en algún momento habrá pasado de los pocos que sabían latín perfecto y los que empezaron hablando castellano. Entonces eso todavía no está pasando, y creo que lo vea yo en el corto periodo de vida que me queda. Así que podríamos decir que sí. Lo que sí digo es que esta creación es la primera